mis hardcores, yo soy Galaxia, como pueden ver, soy diosa, yo estudio en la FECA y yo les voy a hablar de los activos fijos. Los activos fijos, según la norma de información financiera número 16, obviamente, son activos que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos, ¿ok? Que se les grabe. Se esperan usar durante más de un año. Un año, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se determinan sus costos? Yo sí sé, pero sé que ustedes no saben, porque no saben. Según la NIC 16, se le debe de agregar todos los gastos adicionales que te genera el activo de valor de dicho activo. Es decir, si te genera valores adicionales, tienes que agregárselos. Acuérdate, agregárselos. Y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere. Si lo tienes pero no funciona, ¿para qué lo quieres? Y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, así como la rehabilitación sobre el lugar donde se asienta. Si lo tienes, pero no tienes dónde ponerlo, ¿para qué lo quieres? ¿Ok, mis hardcores? Bueno, mis hardcores, voy a traer yo su pelirroja, amarilla, gris, verde, azul natural. Y vamos a hablar de las propiedades planta y equipo. Estos son bienes tangibles que tienen por objeto el uso de usufructo de los mismos en beneficio de la entidad, la producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad, y la prestación de servicios a la entidad. Bueno, estos son los productos planta y equipo, pero no todos son así. Hay unos que no, y se le debe reconocer por activos propiedades planta y equipo si es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo fluyan hacia la entidad, usando supuestos razonables y sustentables que representen la mejor estimación efectuada por la administración del conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil de este activo. Ojo, ¿ok? El costo de adquisición del componente puede evaluarse confiable para cumplir con el postulado de evaluación. Ah, evaluación, no les he hablado de eso. La evaluación es mencionado en la NIF A2, que establece que los componentes no sujetos a depreciación son los terrenos, activos en construcción y activos en tránsito, y los que sí están sujetos a depreciación son los edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres, herramientas pesadas y vehículos, etcétera. ¿Vieron qué fácil es? Bueno, se despide su pelirroja, amarilla, verde, gris natural y los ve mañana. Besos. El siguiente tema, que es costo de adquisición. El costo de adquisición es el monto a pagar al momento de adquirir un activo. Y ya, ahora bien, en el momento de adquirir un activo vamos a encontrar detallitos como lo son derechos, impuestos, además de honorarios profesionales, costos de almacenaje y seguros, en fin, todo eso vamos a añadirlo al costo original de ese activo. Todo lo que tenga que ver con la adquisición. Lo que no va incluido en el costo de adquisición es gastos como de publicidad al momento de iniciar una empresa, los gastos de capacitación al personal o gastos administrativos, etc. Como nos decía nuestra querida maestra Garibay, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Saludos, maestra. El siguiente tema va a ser herramientas y otros equipos de operación. Para esto vamos a quedar claros. Con esto nos podemos dividir en tres cosas, que son las herramientas de máquina, herramientas de mano y el equipo de operación en lo que son los lugares como hoteles o restaurantes, etc. Para las herramientas de máquina, por lo general nos referimos a maquinaria pesada, es decir, lo que tenemos mucho tiempo que nos va a durar, como son las... ¿volví? Como por ejemplo una máquina ensambladora, etc. Lo que tenemos estimado que va a durar mucho tiempo de vida en nuestra empresa. En cuanto a las herramientas de mano, pues estamos hablando de herramientas más sencillas, piezas más pequeñas. Esto es como que medio difícil de contabilizar y pues más adelante vamos a ver unos métodos para la contabilización de este tipo de material. Y en cuanto a equipo de operación en hoteles y restaurantes, nos estamos refiriendo a lo que es mantelería, lo que son blancos, lo que es cuchillería, etc. Todas esas piececitas que pues definitivamente no nos van a durar muchísimo tiempo. Espera, enfoca esto, ¿sí? Bueno.
y luego esta. Los métodos para la contabilidad son, primero tenemos el inventario físico. Se hace un inventario físico cada final de periodo o un cierre o determinado momento en el que se tiene que hacer un conteo en el inventario físico. Para ello lo que vamos a hacer, pues primero tenemos que haberlo registrado. Se carga lo que son herramientas. Y no podemos olvidar el IVA acreditable. Se abona a bancos. Y pues esto es la adquisición. Sin embargo, al momento del cierre o del final del periodo, pues si llega a faltarnos o a haber una inexistencia considerable o no considerable, lo que vamos a hacer es cargarlo a gastos directos de fabricación. Y debido a que hubo una baja en las herramientas de mano, pues abonamos esa cuenta, herramientas de mano. Entonces, quedaría como cargo a resultados en cuanto a la parte de herramienta de mano usada, según el inventario físico. Y ponemos como la descripción, cargo a resultados. El siguiente método va a ser el de fondo fijo. Para ello, pues supongamos que tenemos la misma cantidad, pero ahora vamos a hacerlo en diferente registro. Se carga en la cuenta de fondo fijo. Para no confundirnos, pues de herramientas de mano. Sin olvidarnos del IVA acreditable. Y se abona a bancos. Esto para el momento en que se adquiere las herramientas. Y la descripción es adquisición. Ahora bien, para el final del periodo, cuando ya notamos una baja en esas herramientas, lo que vamos a hacer es cargar a gastos indirectos. Es la diferencia con el método anterior de fabricación. Aquí sí vamos a considerar el IVA acreditable y lo que se afecta es en bancos. Eso para la compra de herramienta de mano para reponer el fondo fijo. La diferencia de esto es que aquí una vez que se detecta una falta, lo que se va a hacer es sustituirla. Reposición de herramienta. El siguiente método es cargar al activo las compras y depreciarlas a una tasa global. Y ese no lo vamos a ver porque está muy fácil y no es importante. Y queda claro, ¿verdad? Bueno, no. Saludos, profe. De lo que consiste este método es que en caso de que sea impráctico mantener el control individual, se debe ajustar periódicamente a través del inventario físico y también se ajusta en forma proporcional a la depreciación acumulada. Para eso, pues, no tenemos un ejemplo y por eso no lo puse. Y pues el cuarto es reconocer las compras directamente en los costos o gastos si la inversión en herramientas es de poco valor. El siguiente tema va a ser la compra en lotes o canasta. Muy frecuentemente las empresas suelen hacer este tipo de compras, es decir, compran una gran cantidad de productos así, de un regazo, y a un solo costo, es decir, va incluido, por ejemplo, una camioneta, un tractor, una máquina y a un solo precio. Entonces aquí el problema contable es determinar el costo unitario de cada una de esas piezas. Para lo cual, pues, se tiene que hacer una distribución entre cada uno de los componentes del lote. Y no lo digo yo, lo dice la NIF número 6.
Y esto se le llama el valor relativo de venta. Y pues en el ejercicio que vamos a resolver, pues se va a explicar detalladamente. En sí se trata de determinar cada uno de los costos de los componentes del lote o de canasta. De hecho, me va a tocar a mí explicar, así que pues ahí nos vemos. Bueno, y así es como termino mi parte. Espero que hayan entendido, y si no, pues poco puedo hacer porque eso está grabado y pues no les puedo explicar nuevamente así. O sea que si me ven en persona, pues ahí les explico con gusto. Y pues los invito a que sigan viendo a mi siguiente compañero y ahí estamos. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la depreciación, que consiste en devengar o distribuir el costo de adquisición de los activos fijos entre los distintos periodos que se benefician con el uso del activo. A este conjunto de periodos también se le conoce como vida útil. Esto nos lo establece la NIF C6 mediante la fórmula depreciación es igual a monto depreciable sobre vida útil. Existen dos tipos de métodos para depreciar que a continuación les voy a explicar. Dependiendo del método, en el primer año las cantidades pueden variar, pero el total a lo largo de la vida útil debe ser igual al monto depreciable de cada activo fijo. El primer método es el de depreciación lineal y dentro de este se encuentra el de depreciación en línea recta, el cual la fórmula es la siguiente: costo menos valor de desecho entre años de vida útil, lo que nos da igual a un monto de depreciación por año, que es lo mismo a gasto de depreciación anual. Para ilustrar un ejemplo tenemos una maquinaria con un costo de 760,000 y un valor de desecho o de rescate de 40,000 con una vida útil de 6 años. Para sustituirlo en la fórmula es 760,000 menos 40,000 entre los 6 años, lo que nos da igual a un valor de 120,000 de gasto de depreciación anual. Esa sería nuestra depreciación para cualquier año. Para el siguiente método, que es el de depreciación por unidades producidas, tenemos la siguiente fórmula, que es costo menos valor de desecho entre las unidades de uso, horas o kilómetros, dependiendo de la función que tenga el activo fijo. Y esto nos da igual, como en cualquier otra fórmula, al monto de la depreciación por unidad de asignación, o sea, por número de unidades o por horas o kilómetros usados durante el periodo, dependiendo de la maquinaria. Para seguir con el ejemplo anterior, volvemos a sustituir los mismos precios, que serían 760,000, que es el total del activo, menos el 40,000, que es el valor residual, entre 720,000 unidades, que son las que se producieron en el total de periodo. Es igual a 1 peso de gasto por unidad producida. Para visualizar la depreciación vamos a tener una tabla de 4 columnas, que serán año, costo por unidad, que es el que acabamos de calcular, 1 peso, unidades producidas correspondientes a cada periodo y la depreciación anual. Esta la vamos a calcular multiplicando el costo de unidad por las unidades producidas. Por ejemplo, para el primer año el costo de unidad es de 1 peso y las unidades producidas son 70,000. 1 por 70,000 nos da la depreciación anual de 70,000. Al final, la depreciación anual nos debe de sumar el total del monto depreciable. Los siguientes tipos de métodos son los de depreciación acelerada. El primer método es el de doble saldo decreciente, en el cual vamos a usar la siguiente fórmula: 100% entre los años de vida útil y el resultado lo multiplicamos por 2. Tenemos un ejemplo donde el valor del activo es de 230,000 y su valor de rescate es de 20,000. La depreciación anual se calcula de la siguiente manera: 100 entre 5 años de vida útil igual a 20%. Esto multiplicado por 2 nos da un 40% de tasa de depreciación anual. Para representarlo tenemos una tabla con los 5 periodos de que consta la vida útil. Estos todos al 40% de la tasa de depreciación. Tenemos un valor en libros de 230,000, que es el costo de adquisición,
el cual vamos a multiplicar por la tasa del 40%, lo que nos da un valor de 92.000, que sería nuestro gasto por depreciación y nuestra depreciación acumulada del primer periodo. Para el segundo periodo vamos a multiplicar nuestro valor, que es el costo de adquisición menos la depreciación, por el 40%, lo que nos da una depreciación de 55.200, y se la vamos a ir sumando a la depreciación acumulada anterior, para que al final nos dé una depreciación acumulada de 210.000, que es lo que teníamos al principio. El siguiente método es el de suma de años dígitos, en el cual vamos a depreciar mediante una fracción. Para calcular el denominador tenemos que sumar cada año de vida útil. Por ejemplo, en el primer periodo aún le quedan 5 años de vida útil. En el segundo. Bueno, para continuar con lo que ya les están explicando mis compañeros, ahora yo les voy a hablar acerca del periodo de depreciación. Bueno, un activo debe comenzar a depreciarse en la fecha en que ya estén, digamos, listas los medios, los lugares para que el activo pueda comenzar a funcionar, es decir, en el momento en que empiece a ser, digamos, productivo. Bueno, de acuerdo a este punto, la NIF C6 nos hace mención de los terrenos y los edificios. Menciona que los terrenos tienen una vida ilimitada, por tanto no están sujetos a ningún tipo de depreciación, lo cual es contrario a los edificios, los cuales sí tienen una vida útil limitada, por tanto deben ser depreciados de acuerdo obviamente al método que mejor le convenga pues a la empresa. Enseguida tenemos el siguiente. Enseguida tenemos el siguiente punto, costo de adquisición. Bueno, el costo de adquisición es el valor monetario o en su caso algún otro equivalente que pues la empresa desembolsa para poder adquirir obviamente ese activo. El siguiente punto es el monto depreciable. Bueno, el monto depreciable es igual al costo de adquisición que mencioné anteriormente, menos el valor residual. Recordemos que pues el valor residual es el valor, digamos, final del activo, es decir, cuando ya se dice que terminó su vida útil y está listo para venderse o en todo caso pues para desecharse. Entonces, como les decía, el monto depreciable es costo de adquisición menos valor residual. Bueno, también la NIF C6 en este punto nos hace mención de que la depreciación es solamente un método de distribución. En ningún momento debe confundirse con ser un método de evaluación. El siguiente punto es la vida útil y el valor residual. Bueno, la NIC número 16 nos dice que hay, digamos, dos definiciones de vida útil. La primera es que es el número de unidades de producción que se espera se obtengan en determinado periodo del activo. Y la otra definición es que la vida útil de un activo fijo es el periodo durante el cual se espera pues que sea útil, se esperan utilidades. Bueno, el siguiente punto es el registro, obviamente la depreciación. Bueno, el registro de la depreciación se debe hacer únicamente en dos situaciones. La primera situación, que es la más recurrente y la que se hace pues con mayor frecuencia, es la siguiente. Se debe de registrar la depreciación al final de cada periodo contable, ya sea mensual, semestral, anual, esto de acuerdo a las necesidades obviamente de la empresa. Y la segunda situación en la que se debe registrar pues es cuando ya se pretende vender el activo o dar ya de baja de nuestro catálogo. Bueno, aquí les presento los asientos de cómo se debe registrar la depreciación.
Bueno, cargado tenemos los gastos por depreciación de la maquinaria o equipo, obviamente cargados, y los abonos para corresponder tenemos la depreciación acumulada de maquinaria y equipo, como podemos pues observar. El siguiente punto son las reparaciones, va sobre las adaptaciones y las mejoras. Bueno, el mantenimiento y las reparaciones no pretenden incrementar la vida útil del activo en ningún momento, solamente pretenden que se conserven las mismas condiciones en las que ya se encontraba pues anteriormente dicho activo. Pues es todo lo contrario a las adaptaciones y a las mejoras, ya que las adaptaciones y mejoras son, digamos, reparaciones mayores, o sea, en mayor escala. Ellas sí pretenden incrementar la vida útil y pues por consiguiente también se pretende que haya un aumento en la productividad o en la capacidad de dicho activo. Puede que la empresa solamente quiera aumentar productividad o capacidad, o puede que quiera combinación de ambas. Pues ya las adaptaciones y las mejoras van en función de lo que se desee, de lo que desee la empresa. Bueno, creo que estos conceptos son muy sencillos y no son nada complicados. Espero que hayan sido pues de fácil comprensión. El siguiente tema son las bajas en activos fijos. Podemos dar de baja un activo en 3 circunstancias diferentes. La primera, si lo desechamos, si lo vendemos o si lo intercambiamos por otro. Pero en cualquiera de estas circunstancias debemos registrar la baja, eliminando en los libros tanto el activo como su depreciación acumulada. Si intercambiamos nuestro activo por otro, se pueden dar 3 circunstancias diferentes. Primero, cuando se obtiene una ganancia, es decir, cuando recibimos una cantidad superior a la cantidad en valor en libros actual. Esta cantidad la vamos a llevar a otros ingresos. La siguiente situación es cuando se produce una pérdida. Es todo lo contrario, cuando al intercambiar nuestro activo recibimos una cantidad inferior a la cantidad que se encuentra en el valor en libros. Esta pérdida la vamos a llevar a otros gastos. Y la siguiente situación es cuando no se produce ni ganancia ni pérdida. Es decir, que la cantidad que recibimos al intercambiar nuestro activo es igual a la que se encuentra en el valor en libros. En esta situación no vamos a registrar ningún asiento porque no se produce ni pérdida ni ganancia. Dentro de la contabilidad también se presenta un problema con la inflación en las propiedades planta y equipo. Esta se produce cuando aumenta el índice general de precios al consumidor. El problema está en que cuando nosotros hacemos una adquisición de un activo, registramos el valor al índice general de valor actual. Lo que pasa es que conforme van pasando los años, el índice general va cambiando. Entonces, para esto y para solucionar este problema hay que realizar una actualización. Para esto debemos investigar el índice general de precios al consumidor del año actual en el que queremos que se realice la actualización y dividir esta cantidad entre el índice general de precios al consumidor del año en el que hicimos la adquisición de nuestro activo, y lo que nos dé de esta operación vamos a multiplicarlo por el costo de adquisición. La cantidad que nos dé ahora de toda esta operación será nuestro nuevo valor de nuestro activo ya actualizado. Para realizar las operaciones y los asientos de esta operación debemos cargarlo al activo, dependiendo de cuál sea, y abonándolo en la cuenta de actualización, únicamente la cantidad actualizada, la cantidad aumentada. Debemos recordar también que existen otros activos, como lo son los recursos naturales. Estos son activos biológicos que son agotables, como lo son la actividad agrícola, los derechos mineros y las reservas minerales. Dentro de las reservas minerales entra lo que es el petróleo, gas natural y recursos no renovables. Estos activos deben de registrarse en el balance general a su costo y se disminuye su valor por su agotamiento. Para el siguiente tema vamos a hablar sobre las normas de información financiera aplicables a la partida de propiedades, planta y equipo. Tenemos que en México se siguen aplicando las normas emitidas por el CINIF. Para esto vamos a hacer un cuadro comparativo sobre la NIF 16 y la NIF C6.
que hablan sobre las propiedades, planta y equipo. En la primera parte tenemos que el costo de las propiedades adquiridas comprende por su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos. En cambio, en la NIF C6 nos dice que las inversiones en activos fijos deben evaluarse con base a su costo de adquisición. El siguiente dice que el valor de los terrenos y edificios será el del mercado o el indicado por un perito. Y en la NIF nos dice que los terrenos y se evalúan con base en su costo de adquisición. Los gastos de posteriores solo se reconocerán como activos si mejoran las condiciones del bien. En cambio, la NIF nos dice que las adaptaciones se cargarán en el activo, pero en cuentas separadas del activo, porque su tasa de depreciación generalmente es diferente. La base de depreciación será distribuida sobre los años. Y en la NIF nos dice que la depreciación acumulada se deducirá del total del activo fijo. En la NIF 16 nos menciona que los estados financieros deben contener las bases de medición que se utilizaron, los métodos de depreciación y la vida útil del activo fijo. Y en la NIF C6 nos mencionan que se presentarán en los estados financieros las inversiones depreciables y no depreciables, así como los métodos y las tasas de depreciación. La rotación del activo fijo la podemos definir como el número de veces en que se ha vendido la inversión total realizada en activos fijos. Esta también nos ayuda a medir la eficiencia. Debemos saber también que las ventas deben ser proporcionales a la inversión realizada en el activo fijo, pues si no es así, las utilidades se verán afectadas. La fórmula es la siguiente. Vamos a hablar de los activos intangibles. Los activos intangibles no son de naturaleza corpórea, es decir, que no se pueden ver ni tocar, y se caracterizan por ser activos no monetarios. Existen 3 condiciones o características básicas para que podamos calificar a un activo como intangible. La primera es que sea capaz de generar beneficios económicos futuros para la entidad. La segunda es la identificabilidad, es decir, que sea susceptible de ser separado de la empresa. Y la tercera condición es el control. Esto quiere decir que la entidad debe de tener el poder de obtener los beneficios económicos que de este procedan. Según la NIF, existen 2 clases de partidas diferentes a los activos intangibles. La primera son aquellos que representan la utilización de bienes o servicios o el consumo de bienes, de los cuales se espera que produzcan ingresos en el futuro y su aplicación en resultado será un gasto diferido. La segunda son aquellos cuya naturaleza es la de un bien incorpóreo que implica un derecho o privilegio. Hablar de la amortización de los activos intangibles. Para empezar, una amortización es un proceso sistemático de asignación del costo de los activos intangibles. Debemos establecer si el activo tiene una vida útil limitada o no. Los activos intangibles cuya vida útil es ilimitada o indefinida se mantienen intactos hasta que se pierda su valor. En ese momento estos son cancelados totalmente. Según la NIF, el costo de los activos intangibles debe ser absorbido por medio de la amortización en los costos y gastos de los periodos que resulten beneficiados de ellos. Para amortizar el costo de un activo intangible se requiere de un cargo a la cuenta de gastos de amortización y un abono a la cuenta de activo intangible en cuestión, la cual se presenta en el balance. El asiento de diario necesario para registrar esta transacción se ilustra en la siguiente imagen. Presentación de los activos intangibles. De acuerdo a las normas de información financiera, los activos intangibles deben presentarse en el último grupo de los activos en el balance general. Para depreciar estos activos, se debe informar en los estados financieros cuál fue el método que se usó, utilizando la vida útil y el monto a depreciar por el año en que se trate. Lo que define a los activos intangibles es que deben de ser identificables, deben de carecer de sustancia física, deben generarnos beneficios a futuro y debemos tener control sobre esos beneficios. Dichos beneficios futuros se ven reflejados en los ingresos de las ventas totales o en un incremento de la productividad. Las franquicias. Las franquicias es un derecho o un privilegio que se recibe de una organización para llevar a cabo un negocio o actividades dentro de un área geográfica. Algunas franquicias llegan a costar grandes cantidades de dinero. Esta cantidad de dinero que se recibe se lleva a activos intangibles y se amortiza por el método de línea recta. Este gráfico muestra la distribución de las franquicias que existen en México. Como se observa, los alimentos y restaurantes sobresalen con un 35%, la ropa un 23%, construcción y bienes raíces 8%, servicios 10% y otros o varios un 24%. Licencias y permisos. Algunas compañías invierten grandes cantidades de dinero para poder obtener estos permisos o licencias y para poder operar en cierto tipo de negocios. Un ejemplo sería, por ejemplo, no sé, una televisora, TV Azteca o Televisa. Ellos tienen su matriz, por decirlo así, en la Ciudad de México, pero Durango quiere obtener ese permiso para él poder también transmitir de aquí a nivel regional. Por ejemplo, Televisa Durango obtiene el permiso de Televisa que está en la Ciudad de México. Marcas registradas. Una marca es aquel medio que se usa para distinguir un producto de otro dentro de la competencia. Es lo que lo define tal cual. Las marcas son derechos que se pueden vender, adquirir o arrendar. La adquisición de una marca se hace con el fin de generar utilidades a un futuro que nos recompense la inversión que se hizo en ella. Patentes. Es un derecho que otorga el gobierno de un país
sobre un proceso de manufactura o un invento para tener uso exclusivo de ellos durante un cierto periodo. Estos no pueden renovarse, pero sí se les puede hacer algunas modificaciones sobre el diseño original y se presenta como un nuevo producto. Para amortizar estas patentes se hace con el método de línea recta y se divide el monto de la patente sobre los años que se consideran como la vida útil. Derechos de autor. Es una garantía que el gobierno de un país le otorga al autor de una obra para que tenga un derecho exclusivo sobre ella. Por ejemplo, sería venderlo, distribuirlo, explotar los servicios, no sé. Y son derechos que solo el autor va a poseer sobre ellos. Según la norma de información financiera, C8, los derechos de autor son todos los derechos registrados que los autores y demás artistas tienen sobre sus creaciones y expresiones. La amortización de los derechos de autor también se hace por el método de línea recta. Bien, ahora hablemos del crédito mercantil. El crédito mercantil es aquel prestigio que posee una organización. Este prestigio se puede lograr por distintos factores. Por ejemplo, la calidad de los productos, la buena localización o ubicación de la organización, una imagen favorable que tenga la organización, etc. Costos o gastos de organización. Estos costos se llevan a cabo justo antes de que la empresa empiece a operar. Se hacen con el fin de lograr un buen funcionamiento de la administración. Por ejemplo, se pagan honorarios, se pagan en el notario, se pagan el registro de la empresa, etc. Son todos aquellos que sirven para poner en funcionamiento la empresa. Y la amortización de estos costos o gastos depende de qué tantas ganancias u utilidades se efectúen en los primeros años de la empresa. Gastos de investigación. Las empresas, antes de generar un nuevo producto o lanzarlo al mercado, necesitan someterlo a un cierto proceso de pruebas. Esto con el fin de saber qué es lo que las personas buscan, cómo les gustaría que se fuera su diseño, la calidad, dónde les gustaría que pudieran distribuirlo, etc. Y obviamente estas pruebas conllevan gastos, como pago de sueldos y salarios, los materiales que se incluyen en ellos, o etc. Gastos de mercadotecnia. Estos gastos se hacen con el fin de conocer en qué tipo de mercado se va a lanzar el producto o servicio, para darlo a conocer, para que el cliente mantenga su preferencia con él, etc. Estos generan gastos, por ejemplo, de creación de marcas, propaganda, publicidad, etc. Cualquier otro tipo de cosas que tenga que ver con el nuevo producto. Contrato de arrendamiento. Es un documento en el cual se otorga el derecho a una persona de utilizar terrenos, edificios o cualquier otra propiedad durante un determinado tiempo y bajo algunas condiciones. Por lo general, es común que el que está rentando esa propiedad le haga algunas mejoras o algunos cambios con el fin de adaptarlo a lo que mejor le convenga a él o lo que mejor se adapte a sus necesidades, o las de su negocio en este caso. Estos costos que mejoran la propiedad se carga a una cuenta de activo llamada mejoras en bienes arrendados. Y estos costos se distribuyen a lo largo de la vida de las mejoras o a la duración del arrendamiento. ¿Dónde está mi 10? Ah, lo tiene el duende.